nubes y ahí sí tenemos mucho frío, esperemos que no. Bien, tenemos nuestro primer bloque que es Visión de la Nube 2015, de la mano de Diego, vamos a decir bien el apellido, Juan Cortina, al menos lo dije hace un rato bien. Diego es gerente de desarrollo de negocios en Intel, trabajó 4 años como líder de ventas para la región, como responsable de la brand de software Infosphere, y previo a esto trabajó 9 años como program manager y luego gerente de preventa de servicios en Lucent Technologies. Sin más, vamos a ir minimizando la presentación de SXO para darle paso a la presentación de Intel y no hables más, Claudia, que tiene que hablar Diego. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. La idea de la charla de hoy es poder comentarles cuál es la visión, qué es lo que nosotros entendemos por cloud, hacia dónde va esto que llamamos cloud computing, que como bien decía Claudio, no es algo nuevo, es un término que se viene usando hace muchos años, pero sí creemos que hoy con la tecnología que tenemos disponible puede hacerse realidad y podemos empezar a utilizarla de manera mucho más masiva. Primero, y para estar todos en la misma página, les voy a dar una definición muy simple y muy sencilla de lo que creemos que es cloud, que entendemos que es todo tipo de recursos, software, información que se puede proveer o intercambiar con los usuarios a demanda y cuyo modelo de uso o de pago es a medida que se va utilizando. O sea, nosotros es como llamamos el pay as you go, a medida que vamos utilizando, vamos pagando lo que realmente utilizamos. Y en base a esto nosotros vemos que para el año 2015 va a haber muchos más usuarios conectados, vamos a tener 1.000 millones de usuarios más conectados a la nube, va a haber 15.000 millones de dispositivos nuevos conectados y cuando hablamos de dispositivos, algo que es interesante es que estos dispositivos son muy variados y hoy tenemos una notebook, una desktop, un smartphone y a medida que va pasando el tiempo vamos a tener nuevos dispositivos con nuevas capacidades que se van a conectar a la nube y vamos a estar traficando una cantidad de datos sin precedentes. Entonces es importante poder entender cuál es el valor que le da la nube a todos nuestros servicios y cuál es el valor agregado y el valor de negocio que la nube tiene. Principalmente, cloud computing es una evolución de cómo se proveen los servicios de IT, mediante un modelo, como decíamos recién, de pay as you go. Esto requiere una arquitectura eficiente, flexible y además que necesita escalar eso. Los datos residen en un pool de recursos, ese pool de recursos es un pool de recursos que es compartido y como decíamos recién tiene que poder escalar de manera dinámica. Y además tiene que poder atender distintas expectativas, distintos requerimientos. Desde el lado del usuario final, el ciudadano, nos tiene que permitir acceder a distintos tipos de servicios, cualquiera sea el dispositivo. Y desde el lado corporativo tiene que atender distintos requerimientos. ¿Por qué? Porque hay distintos personajes en una corporación que requieren distintas cosas, ¿no? de lo que es IT. Principalmente el CEO quiere que IT soporte el crecimiento del negocio. Por otro lado, el CIO quiere que IT tenga un impacto, que tenga un valor agregado en lo que es el negocio. Y el CFO básicamente lo que le interesa es que los recursos y los assets que tienen disponibles se utilicen de manera efectiva y eficiente. Si vemos esto, lo que es la evolución del data center, hace muchos años, pero hoy todavía encontramos este tipo de data center, que son los data centers discretos, donde está formado por silos de procesamiento, silos de almacenamiento, donde hay muy poca consolidación y muy poca flexibilidad. Y a medida que fuimos evolucionando, llegamos a lo que son los data centers virtualizados. Hoy esto ya es un hecho, la mayoría de los data centers utilizan la virtualización como una tecnología que luego va a dar soporte a lo que es cloud computing, donde empiezan a desaparecer estos silos, hay mayor agilidad, mayor seguridad, para después pasar a un modelo de cloud, donde se entregan los recursos y servicios bajo una modalidad de pay as you go, y donde la ilusión de tener esos recursos es infinita. O sea, nosotros podemos pensar que tenemos infinitos recursos ya que no sabemos dónde están y podemos escalar casi de manera ilimitada. O sea, según algunos estudios que ha realizado la compañía, hay una oportunidad de ahorrar más del 60% del gasto de IT para el año 2015. Por eso es interesante y es importante entender cuál es el modelo de nube.
Básicamente, y teniendo en cuenta todo lo anterior, algunos puntos y algunos requerimientos que nosotros vemos que la nube debe cumplir para este año, para el año 2015, perdón, es que la nube debe ser primero federada. Esto habla de interoperabilidad. Esto habla de compartir los datos de manera segura entre nubes públicas y privadas y que yo me pueda mover entre ellas de manera transparente. Que cuando necesite escalar mi nube o alguna aplicación que reside en mi nube privada, pueda escalar de manera simple y transparente a una nube pública. Por otro lado, la nube tiene que ser automatizada. Esto significa que los recursos humanos que tengo destinados a provisionar un servicio los pueda destinar a otra cosa. Y que todos estos servicios se puedan provisionar de manera automática a medida que se vayan requiriendo. Y por último, algo que es muy interesante, y esto sí es algo que es bastante nuevo, tiene que ser consciente del dispositivo de acceso. ¿Por qué? Porque a medida, como decíamos recién, a medida que los dispositivos vayan evolucionando, la nube va a tener que ser capaz de discernir qué es lo que tiene que procesar ella y qué le puede dejar de procesamiento a ese dispositivo. No es lo mismo acceder o tener un servicio accediendo desde una notebook, donde la pantalla es grande, donde tengo una duración de batería interesante, y es muy distinto si yo quiero acceder desde un smartphone, por ejemplo, a una aplicación. Entonces la nube tiene que ser capaz de entender qué servicio le tiene que dar. Como decíamos recién, la nube tradicional atiende a todos los dispositivos de la misma manera, independientemente de cuál sea el dispositivo de acceso. Entonces, estos servicios, como decíamos recién, van a depender de la performance, del desempeño, de la seguridad del dispositivo, de cuál es la memoria, de cuál es el tamaño de la pantalla. Esto nos va a dar mayor flexibilidad y una mejor experiencia de usuario. Intel, ¿qué está aportando en todo esto? Básicamente, Intel está desarrollando todas las APIs y todos los estándares para poder hacer esta comunicación, para poder entender y que la nube entienda cuáles son estas limitaciones o estas características o capacidades que tienen los distintos dispositivos, permitiendo definir cuál es el tipo de dispositivo, cuál es el tamaño de la pantalla, cuál es el tipo de conexión y la velocidad de conexión con la cual yo estoy accediendo, cuál es la capacidad o la duración de la batería, cuál es la seguridad que nos provee dicho dispositivo, porque también dependiendo de la seguridad del dispositivo, como vemos que hoy es un tema importante, como decía Claudio al principio, dependiendo de cuál es la seguridad que nos provee dicho dispositivo, van a ser los servicios o el tipo de servicios a los cuales podemos acceder en un futuro. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los desafíos que nos enfrentamos hoy día en las organizaciones de IT y que vamos a tratar de resolver con estas nuevas tecnologías? Primero, lo que decíamos recién, hoy tenemos una baja utilización de los servidores. Esto significa que realmente podríamos sacarle el jugo mucho más a todo el equipamiento y toda la infraestructura que tenemos desplegada, así que es un hecho, eso lo podemos hacer. Tenemos sistemas duplicados, entornos de difícil control. Cuando nosotros asignamos recursos, por ejemplo, a un proyecto, después es muy difícil que esos recursos vuelvan al pool de recursos disponibles o tardan mucho tiempo, es muy difícil asignar los costos. No existe una transparencia por la cual nosotros podamos medir la utilización y podamos cobrar en consecuencia. Los tiempos de implementación son largos, es muy difícil gestionar la automatización para automatizar nuevos servicios y hay una dificultad muy grande para enfrentar unos picos de manera rápida. Cuando yo necesito, por un tema, por ejemplo, de estacionalidad, una capacidad de procesamiento superior, es muy difícil escalar de manera muy rápida, ¿no? Porque muchas veces, si no estamos pensando en crecer en una nube, eso implica desplegar nueva infraestructura y eso es caro y requiere mucho tiempo. Por otro lado, como ven, el tema seguridad es un issue cuando hablamos con nuestros clientes y vemos cuál es su principal preocupación para moverse a la nube. El punto que más menciona es el tema seguridad. Entonces, lo que nosotros desde nuestro lado proponemos es una seguridad basada en hardware, con validación a través del hardware de entornos seguros de virtualización y con encripción también basada en el hardware. Como decíamos recién, bueno, acá están las principales preocupaciones. El tema de seguridad, el tema de interoperabilidad, esto habla de federación, que era el primer punto que mencionábamos al principio. El tema de la privacidad o la seguridad de los datos, esto también es un tema muy interesante, muy importante. El tema de la eficiencia, la falta de automatización, los costos. Hay temas regulatorios que también, dependiendo de cuál sea la industria, nos limitan a movernos entre nubes públicas y nubes privadas. ¿Y cómo nos podemos ayudar en todo esto?
Básicamente, con distintos puntos que trabajamos permanentemente. Uno es la eficiencia, mejorando el desempeño y la seguridad mediante instrucciones de virtualización basadas en hardware. Déjenme hacer aquí un asterisco. Intel todos los años hace un cambio importante en sus productos. Tiene un modelo de innovación permanente que se llama TikTok, donde en uno de los TICs cambia el proceso de fabricación y en uno de los TOCs cambia la microarquitectura. Y no solo logramos mejorar el desempeño y mejorar el consumo de energía, sino que además logramos agregar tecnología o agregar inteligencia en los procesadores. Cuando digo esto me refiero, van a ver en muchos puntos que decimos basado en hardware. ¿Qué significa eso? Que algo que antes hacía una capa de software, ahora se puede hacer a nivel del hardware. Entonces es mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más seguro. Entonces lo que hacemos permanentemente es agregar instrucciones de software directamente en el hardware, en el procesador. Respecto a la automatización, somos capaces de asignar de manera dinámica carga de trabajo, somos capaces de gestionar de manera común distintas plataformas. Hay herramientas específicas de Intel, independientemente de todas las herramientas que provean todos los vendors. Performance eficiente, tenemos la mejor relación de performance, precio y consumo. Seguridad, como decíamos recién, para Intel es un punto muy importante y lo ha demostrado con la adquisición el año pasado de McAfee. Después vamos a hacer mención un poquito de eso, donde nos permite tener pools de recursos seguros validados por hardware, con una tecnología que llamamos Trusted Execution o TXT, o ejecución segura, y básicamente disminución de costos, ya que el cloud computing nos da un bajo costo de entrada. ¿Por qué? Porque es un modelo basado en utilización. No necesitamos desplegar una infraestructura completa para acceder a ciertos recursos. Algunas de las tecnologías que nos permiten tener nos permiten movernos entre distintos tipos de entornos se llama Flex Migration. Obviamente lo provee cualquier vendor. Cuando yo hablo de tecnologías, estoy hablando de tecnologías propietarias de Intel, pero todos los vendors las traen en sus productos. Acá veo que falta la línea que sacamos en 2011, pero básicamente lo que nos dice esto es que somos capaces de movernos de manera transparente, independientemente cuál sea la familia de procesadores y cuál sea la generación desde el año 2006 en adelante. Entonces esto nos permite una flexibilidad absoluta y habla de interoperabilidad y habla de federación, que era uno de los puntos que hablábamos al principio. Por otro lado, y volviendo al tema seguridad, hay algunas tecnologías que quiero mencionar, que son todas basadas en hardware, como decíamos recién. ASNI, AES es el estándar de encripción y cifrado de datos. Lo que hizo Intel fue agarrar las instrucciones más utilizadas de ese estándar y moverlas en el procesador, entonces logramos un desempeño muchísimo mayor en todo lo que son tareas de encripción y cifrado de datos. Y no tenemos que poner en la balanza seguridad-desempeño. Siempre pensamos, bueno, pero si tengo que encriptar el disco voy a tardar, no, bueno, lo dejo para después, o hay distintos puntos en la nube que empiezan a tener agujeros de seguridad. Bueno, estas son algunas de las cosas que nos ayudan a no tener que pensar en poner en la balanza desempeño o seguridad. Por otro lado, tenemos, como decíamos recién, dos tecnologías muy asociadas con virtualización. La virtualización es la base o la madre de lo que son los servicios de cloud computing. Una es Intel VT, que lo que hace es aliviar la carga del hipervisor. El hipervisor es una capa de software que es plausible a sufrir ataques. Lo que hacemos con esto es embeber esas instrucciones en el procesador y lo que hace es que sea mucho más rápido y mucho más seguro. Y como decíamos recién, ejecución segura, que lo que nos permite es validar entornos seguros de virtualización. Cuando yo tengo que moverme a una nube o a otra nube o a otro entorno de virtualización, puedo validar a través del hardware que ese entorno sea un entorno seguro. Acá hay algunos ejemplos donde, este es un ejemplo tipo, donde tenemos el hardware, la capa del hipervisor y las máquinas virtuales, básicamente. Y el hipervisor es plausible de sufrir distintos ataques. Entonces, todas estas máquinas virtuales se ven comprometidas. En un data center, esto es muy peligroso porque en un data center podemos guardar información de usuarios, clientes, información corporativa. Si yo levanto una máquina virtual al lado de otra máquina virtual con información confidencial y puedo hackear el hipervisor, puedo automáticamente robarme toda la información o todos los datos que existen en esa máquina virtual.
Lo que hacemos con Intel es no permitir con tecnologías BT que este hipervisor pueda ser hackeado. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando yo estoy en una nube privada y necesito mover, escalar, hacer algo o migrar algo a una nube pública? Puede ser que esta nube pública por algún motivo no esté validada a través del hardware, no sea un entorno seguro de validación, entonces no va a permitir hacer este movimiento, donde en este caso, una vez que la tecnología verifique que se cumplan todos los parámetros, y todo esto es a nivel de hardware, obviamente es algo que no se puede hackear, sí podemos hacer un movimiento de una nube pública, de una nube privada a la nube pública. Ahora, estuvimos hablando recién de seguridad, y de seguridad siempre de la nube o de los data centers. Ahora también tenemos que proveer seguridad al usuario, al lado cliente, al dispositivo de acceso. ¿Por qué? Porque los dispositivos de acceso empiezan a ser cada vez más personales. Así como el teléfono celular, en nuestro teléfono celular tenemos en nuestro smartphone, tenemos nuestros propios mails, nuestra agenda, nuestra lista de contactos, y no es algo que habitualmente prestemos o deja de ser como la desktop de la casa antiguamente que lo usaba toda la familia. Ahora los dispositivos, una notebook, una netbook, una tablet, empieza a ser un dispositivo que es muy personal, entonces empieza a tener información muy valiosa que tenemos que resguardar. Para eso Intel incluyó en el hardware también, a partir del año 2011, una tecnología que se llama Identity Protection, que ahora después vamos a hacer, les voy a contar un detalle de lo que es, que nos permite agregar un segundo nivel de seguridad a lo que son los clientes. Respecto de lo que es detección y prevención de malware, hace unos días Intel y McAfee anunciaron el primer desarrollo conjunto con una tecnología que se llama DeepSafe. Esta tecnología está embebida en el procesador, funciona por debajo del sistema operativo, lo cual previene todo lo que es los ataques del malware. Por otro lado tenemos otra tecnología que se llama Anti-Theft. Esta tecnología está disponible desde el año 2010 y lo que hace esta tecnología no es asegurarnos que no nos van a robar la máquina o que no la vamos a perder. Eso es inevitable. Lo que nos asegura es que los datos que ahí residen no puedan ser accedidos por nadie. Ahora podemos ver un detalle. Y por último, también embebido en el software, esta tecnología Vipro viene desde el año 2006 en adelante. Es una tecnología que además de traer para clientes todo lo que hablábamos recién de seguridad en aspectos de virtualización, nos permite gestionar de manera remota nuestra máquina, independientemente del estado de la máquina. Y nos permite actualizar, por ejemplo, el antivirus de manera remota o actualizar cualquier aplicación cuando así se requiera. Como decíamos recién, estamos preocupándonos por la seguridad en todos los puntos de acceso a la nube, tanto en la parte de servidores, en la parte de clientes, dispositivos de acceso. O sea, para nosotros la seguridad es un punto muy importante y es algo en lo que Intel invierte mucho dinero. Algunos ejemplos de lo que hablábamos recién. Con AES NI de New Instruction, agregando estas instrucciones de descripción y descifrado de datos en los procesadores, tenemos un desempeño hasta un 60% mayor. Y estoy hablando acá de procesadores de servidores. Esta tecnología también la tenemos en las PCs. Bueno, con Intel Anti-Theft, que era la otra tecnología que teníamos ahí, básicamente esta es una tecnología embebida en el hardware que te detecta un hurto potencial y dispara una acción al respecto, y se le pueden implementar distintas políticas. Una de las políticas, por ejemplo, es si la máquina no se reporta durante un periodo determinado a la red corporativa, la máquina se convierte en un ladrillo. Cuando digo se convierte en un ladrillo es porque la máquina no se puede utilizar. No es que yo puedo sacar el disco, formatear ese disco o utilizar esa información, o puedo poner un disco nuevo con un nuevo sistema operativo. ¿Por qué? Porque está encriptado con una clave que se guarda en el hardware, entonces no hay forma de hackearlo eso. Se puede programar una pantalla que diga esta máquina ha sido perdida o robada, por favor devolver a . Y algo que es interesante, cuando la máquina se detecta perdida o robada, por ejemplo, una laptop que se la robaron en un aeropuerto, y esto sabemos que pasa y estadísticamente es un mercado muy grande. Ahí lo que es interesante, que lo primero que va a hacer la persona que tiene una laptop, o lo segundo, es tratar de conectarse a internet. Cuando se conecta a internet, la máquina al haber sido reportada perdida o robada, automáticamente el primer paquete que va a enviar es hacia un servidor, y ese servidor le va a mandar la instrucción de que la máquina se muera.
Entonces automáticamente va a quedar bloqueada esa máquina. Obviamente cuando la máquina se restituya, si es que se restituye, se puede volver a utilizar tal cual estaba, con toda la información. Pero acá lo interesante es que estamos resguardando toda la información de los usuarios. Otra de las tecnologías que está disponible a partir de este año, y va a estar disponible en las próximas versiones también, así como las anteriores, es una tecnología que se llama Identity Protection. Básicamente lo que hace esta tecnología es proteger del robo remoto de la identidad. Esto viene a reemplazar, ¿se acuerdan los tokens que vienen de 6 a 10 dígitos que van cambiando permanentemente el número? Bueno, lo que hizo Intel fue agregar ese token en el procesador. Ya hay más de 800 sitios que soportan automáticamente este tipo de tecnología, donde automáticamente cuando te piden una segunda clave, vos pusiste tu usuario, tu clave, te va a pedir un código adicional, esto viene embebido en el procesador. Y esto para una empresa es mucho más fácil de desplegar que los tokens y mucho más fácil de gestionar. Nos permite asegurarnos cuando accedemos a una VPN, cuando queremos hacer una compra de internet, como este es el ejemplo de eBay, cuando queremos acceder a una cuenta bancaria, no solo vamos a asegurarnos con nuestro usuario y con nuestro password que somos nosotros, sino que además vamos a asegurarnos que estamos accediendo, o sea, vamos a tener un nivel adicional de seguridad. Desde donde estamos accediendo sabemos que es una máquina segura. Y por último, lo que decíamos recién de Vipro, que es una tecnología basada en el hardware, está compuesta por 3 componentes de la plataforma, del procesador, chipset y placa, y es independiente del sistema operativo, es independiente del estado del disco, pues el disco está roto y yo puedo bootear la máquina desde un lugar remoto para no perder la funcionalidad. No depende de un agente que esté corriendo en nuestro sistema operativo. Nos permite, por ejemplo, hacer actualizaciones. Si la máquina está apagada, yo la puedo prender de manera remota, puedo hacer una actualización y la puedo volver a apagar. Entonces esto también nos ayuda no solo a la gestión de la máquina, sino a la seguridad. Ahora, ¿qué está haciendo Intel para llegar y para poder cumplir con esta visión en el año 2015? El año pasado Intel propició la creación del Open Data Center Alliance. Esta es una alianza que está formada por más de 300 empresas a nivel mundial que gastan más de 1.000 millones por año en la adquisición de tecnología. ¿Y cuál es el propósito de esta alianza? Básicamente es definir y priorizar los requerimientos que va a tener la nube, para sacar obviamente provecho de las nuevas tecnologías. Lo interesante de esto es que la alianza está formada, como decía recién, por distintas empresas. Esas empresas aportan horas hombre, aportan ingenieros, aportan desarrolladores, aportan ideas para sacar estos nuevos requerimientos. E Intel participa como un consultor solamente, no tiene ni voz ni voto en lo que es la definición y las prioridades de dichos requerimientos. Por último, algún comentario de lo que son servicios en la nube. Básicamente tenemos distintos tipos de servicios que podemos dar, uno software como servicio, plataforma, infraestructura, que a lo mejor es el más común cuando hablamos de capacidad de cómputo, de capacidad de almacenamiento, de networking. Y algo que estamos viendo mucho es lo que es aplicaciones, sobre todo en gobierno vemos que empieza una nueva autopista digital donde podemos acceder a distintos tipos de servicios como un ciudadano, podemos ver nuestros consumos, nuestras historias médicas, empezamos a tener distintos tipos de cosas que se pueden montar en la nube y que podemos acceder como ciudadanos, usuarios finales, independientemente de que seamos empresas o que brindemos un servicio a terceras partes o internamente. Ahora, todo es muy lindo, pero si no lo hacemos en casa, es más difícil que nos crean. Entonces, para Intel, Cloud Computing es un hecho y es algo que empezamos a utilizar hace algunos años y que obviamente va a jugar un rol fundamental en lo que es nuestro desarrollo. Como decíamos recién, Intel tiene un ciclo de innovación permanente y es una compañía básicamente de innovación. Si nosotros no nos paramos y no somos capaces de innovar con esto también y sacar provecho a todo lo que son nuestra propia infraestructura, lo que nosotros mismos desarrollamos, nos vamos a quedar en el tiempo. Algo que les quiero mencionar, los próximos 2-3 slides están de la mano de lo que es la organización de IT de Intel.
La organización de IT de Intel es una organización cuya misión obviamente es darnos servicios, nuestros servicios corporativos, pero tiene una misión muy importante, que es dar a conocer qué es lo que hace Intel puertas adentro. Cuáles son las mejores prácticas, cuál es la mejor manera de optimizar un retorno de inversión. Y en eso los invito a que nos contacten para poder tener, nosotros organizamos diferentes seminarios, workshops, dependiendo cuál sea la temática, organizados con la organización de IT de Intel, que nos van a compartir y nos van a enseñar cómo lo hizo Intel, cuándo le fue bien, cuándo le fue mal, qué es lo que cambió, cuál es la manera de optimizar un ROI para distintos tipos de tecnologías. Entonces, si vemos cómo está formada la organización de Intel, básicamente somos casi 80.000 empleados en 150 sitios distintos. Hay más de 100.000 servidores, más de 90.000 PCs, 177 millones de correos electrónicos por mes. Hay mucho video, mucho entrenamiento, mucho e-learning, 20.000 horas de video de colaboración en la compañía. Entonces es importante todo el trabajo y el conocimiento que tiene esta organización para dar soporte internamente. Y básicamente, algunos de los beneficios de negocio, básicamente hablamos de eficiencia, tratamos de acelerar la virtualización, todos nuestros data centers están virtualizados, tratamos de desplegar nuevos servidores en vez de utilizar los viejos, no solo por un tema de desempeño, sino porque además consumen menos. Y muchas veces en Argentina el tema de consumo energético no pesa tanto por un tema de subsidios, pero tenemos que pensar también en lo que nos cuesta enfriar ese data center, por decirlo de alguna manera. Tiene un costo muy grande, entonces a medida que los servidores consuman menos y disipen menos calor, también vamos a tener un costo menor para operarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo. Aumentamos la consolidación de nuestros data centers, manejamos pools de recursos seguros con toda nuestra tecnología, somos capaces de medir cada uno de los servicios que brindamos y asignarlos a los proyectos, a los departamentos correspondientes y cobrarles a esos departamentos al respecto, ¿no? Según la utilización. Mejoramos el tiempo de aprovisionamiento de los servicios de días a horas y tenemos una lista de servicios disponibles y automatizados para que se puedan autoprovisionar. Obviamente optimizamos y automatizamos todos nuestros workflows de trabajo. Utilizamos nubes públicas, ahora vamos a ver en detalle cuál es nuestro roadmap y dónde estamos parados hoy día. Utilizamos una infraestructura segura desde nuestro data center y desde el lado cliente también, protegiendo toda nuestra información corporativa y proveyendo accesos seguros a todas las PCs. Y obviamente nos da una alta disponibilidad para todos los servicios que brinda la organización de IT de Intel. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos entre estos dos, básicamente, donde tenemos en nuestra nube muchos servicios internos y lo que sí está en una nube pública, o lo que estaba hasta hace casi 2 años, era la búsqueda de trabajo, todo lo que son los beneficios a los empleados, el manejo y gestión de las stock options. Y hoy estamos migrando todo nuestro sistema de ventas. Esto falta, teóricamente lo anuncian a fin de año, ya va a estar migrado y funcionando en una nube pública. Y para el año que viene ya se prevé nuevos servicios de productividad y colaboración que van a estar montados en una nube pública. Y acá es donde hay que entender, o sea, no todas las compañías son iguales, no todas las corporaciones van a ir por el mismo camino. Algunas corporaciones van a decidir montar en la nube pública sus aplicaciones core y otras directamente, me imagino una entidad bancaria, su core business no lo va a montar en una nube pública, independientemente de que a lo mejor hay temas regulatorios que lo impidan, pero es interesante que cada compañía entienda y priorice qué es lo que va a montar en una nube. Nadie dice que esto sea un proyecto Big Bang, esto es imposible, esto es una evolución, un camino. El punto es que tenemos que definir qué es lo que vamos a empezar llevando a la nube, qué es lo que nos conviene, porque no a todas las empresas les conviene lo mismo, ni decimos que toda nuestra infraestructura va a estar montada en la nube. Esto es interesante, ¿por qué ahora? Yo creo que, como decíamos hoy al principio, Cloud Computing es algo que venimos hablando hace un tiempo largo, con distintos nombres inclusive. Ahora, hoy tenemos la tecnología que hace que esto sea una realidad. Hasta hace 2 o 3 años mucha de esta tecnología no existía. Hoy tenemos la tecnología para que esto sea una realidad y para que podamos tomar la decisión de empezar. Como decíamos recién, no es un proyecto Big Bang,
La nube, implementar algo en la nube nos lleva tiempo, no solo por un tema de conocimiento, sino por un tema de, digamos, de que los recursos y que la gente se convence a empezar a utilizar dichos servicios de manera segura. Entonces, el punto es, hoy ya tenemos la tecnología, decidámonos empezar, seamos capaces de definir y balancear cuáles son nuestras prioridades a corto y largo plazo, y estamos a disposición para lo que necesiten, para lo que la duda que tengan, poder trabajar con ustedes en hacer cualquier seminario, cualquier workshop, para poder ayudarlos a entender cuáles son las prioridades y cuál es el mejor camino para poder migrar a la nube. Eso es todo. ¿Alguna duda? Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, ¿alguna pregunta? Diego ya se fue, pero lo invitamos. ¿Alguna duda, experiencia de Intel en relación a lo que es cloud? ¿Estamos muy dormidos todavía, no? ¿Nada? ¿Sí? Dame un segundo que ya te alcanzo un micrófono. Esperá. Vení, Diego, vení. Anímense. Las nubes se van a disipar y se van a ir. Le pregunto, le apareció el pregunto. Cuando pasaste por el tema del sistema de los equipos para el robo, por ejemplo, Sí. ¿correcto? No me acuerdo el nombre ¿Me estás hablando de seguridad? de seguridad que se desactiva, que digamos... ¿Es el sistema similar al que usan las netbooks del gobierno? No, son anti-theft. Lo que usan las netbooks del gobierno se llama Theft Deterrent. Son muy similares, pero tienen concepciones distintas. La netbook, estás hablando de la netbook de Conectar Igualdad, o sí, la que sí. gobierna de Buenos Aires. Sí. Lo que tienen es un... Tienen un chip. Tienen un chip adentro que se llama TPM, pero es distinta la funcionalidad que se le da con esta Mac, con lo que es anti-theft. Anti-theft es mucho más potente y está pensado para un uso más corporativo y más profesional. Esto está pensado para que la máquina no se pueda utilizar en un segmento, por ejemplo, en las netbooks, que no se puedan utilizar en un segmento que no es el adecuado. O sea, si yo no me conecto en la escuela o en un segmento que ya está acordado, eso evita que la máquina se robe. Porque básicamente las netbooks o las notebooks, independientemente de toda la información que tienen, lo primero que van a hacer, o lo segundo, como decía recién, es tratar de conectarse a internet. Si la máquina no se conecta a internet, por más que sea muy potente, muy linda, a los 2 días la tiran a la basura. Entonces, eso va, el Theft Deterrent es parecido, pero está bastante más acotado que esta funcionalidad de anti-theft. Algo que no mencioné es que todo esto que hablamos de anti-theft y anti-robo también funciona con 3G. Hay muchas máquinas, y me hiciste acordar ahora que hablaste de la Classmate. Muchas máquinas ahora vienen con la capacidad de poner el SIM de 3G adentro de la máquina, en vez de poner el dongle de 3G, que eso es lo primero que se roban. Entonces yo le puedo mandar un SMS a la máquina y matarla directamente. Entonces empieza a tener mucho más sentido el uso de esa tecnología. Pero son cosas distintas. Theft Deterrent es un subconjunto de algunas cosas que hace anti-theft. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno.